Si ves viejas series del oeste en la televisión, podrías llegar a la conclusión de que las diligencias eran bastante comunes en el viejo oeste estadounidense y que eran especialmente propensas a ser atacadas, ya sea por nativos hostiles o por bandidos con pañuelos en la cara. Y este es un punto en el que esos programas son en gran parte correctos. Las diligencias eran muy importantes en el viejo oeste estadounidense para transportar correo y personas antes de la llegada de los trenes, y sí, eran muy propensas a ser asaltadas. Hubo 129 asaltos a diligencias solo en el territorio de Arizona entre 1875 y 1903, pero un ataque en particular a una diligencia dejó un misterio perdurable. ¿Qué sucedió exactamente en las afueras de Wickenburg, Arizona, el 5 de noviembre de 1871? Gran parte de lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos se adquirió en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que puso fin oficialmente a la guerra entre México y Estados Unidos, aunque se añadieron otras 29.640 millas cuadradas con la compra de Gadsden en 1854. Sin embargo, al gobierno estadounidense le tomó algún tiempo organizar las tierras recién adquiridas. El territorio de Nuevo México finalmente se organizó en 1850. Desde el principio, la zona tuvo una conexión con las líneas de diligencias. La Sociedad Histórica de Bridgeport, Texas, explica que Estados Unidos todavía era un país joven en la década de 1850, y en ese momento había muy pocos asentamientos al oeste del río Mississippi. En un esfuerzo por fomentar el movimiento de los pioneros hacia el Pacífico, el Congreso autorizó al director general de Correos a contratar el servicio de correo desde Missouri hasta California. En 1858, el neoyorquino John Butterfield recibió el contrato, y la ruta Butterfield atravesaba Texas y el suroeste cruzando el territorio de Nuevo México, una ruta elegida para evitar la nieve. La compañía de correo terrestre de John Butterfield realizaba 2 viajes por semana desde septiembre de 1858 hasta marzo de 1861, pero el servicio se detuvo debido a la Guerra Civil de Estados Unidos. La población creció lentamente, en gran parte gracias a la minería. Un documento escrito por Melissa King para la Oficina de Preservación Histórica del Estado de Arizona en 1992, titulado Minería de oro y plata en Arizona, de 1848 a 1945, lo explica. Cuando se descubrió oro en el territorio mexicano recién adquirido, en 1848, la fiebre del oro de California trajo una gran ola de mineros a través de Arizona, no hacia Arizona. Los historiadores han estimado que unos 60.000 mineros cruzaron el sur de Arizona entre 1849 y 1851 en su camino hacia los yacimientos de oro en California. Pero los posteriores descubrimientos de oro y plata trajeron una oleada de mineros de California hacia Nevada y los nuevos territorios de Idaho, Colorado y Arizona. En 1863, la parte occidental del territorio de Nuevo México se organizó como el territorio de Arizona. Entre los buscadores de oro que llegaron al territorio estaba Henry Wickenburg, nacido en Alemania. En 1863, él descubrió lo que King describe como el primer hallazgo de un yacimiento de oro, en Beta, en el territorio de Arizona. La mina, llamada Mina Vulture, produciría oro por un valor de $30 millones, y el campamento minero sería incorporado como el pueblo de Wickenburg. King escribe que, en 3 años, Wickenburg era uno de los pueblos más grandes del territorio de Arizona, y se discutía como posible sitio para la capital territorial. El sitio web de la Cámara de Comercio de Wickenburg escribe que, ubicada en el borde norte del desierto de Sonora, justo debajo de la zona montañosa de Arizona, el área de Wickenburg abunda en belleza natural. Mientras que los tesoros geológicos del área atraían a mineros de todo el mundo, la llanura de inundación del río Hasayampa proporcionaba suelo fértil para la agricultura y la ganadería. Además de la minería y la agricultura, el pueblo se convirtió en un centro de transporte crucial, explica el sitio web de Parques y Senderos Estatales de Arizona. Con el establecimiento de la capital territorial en Prescott, el transporte en diligencia desde San Bernardino, California, primero por el camino La Paz y poco después por el camino de peaje Hardeeville, se convirtió en una alta prioridad. Cuando se abrió la mina Vulture justo al sur de Wickenburg, ese pueblo también se convirtió en un centro de transporte para el territorio. La compañía de diligencias de Arizona y California, con sede en Wickenburg, proporcionaba servicio de pasajeros, correo y carga ligera a la capital desde las localidades del oeste. De hecho, el pueblo hoy en día, que está al noroeste de Phoenix y al suroeste de Prescott, utiliza un símbolo de diligencia en su bandera municipal. Pero el oeste seguía siendo duro y violento por muchas razones. La Cámara de Comercio de Wickenburg escribe en la historia del pueblo que la joven ciudad pasó por muchas pruebas y tribulaciones en esas primeras décadas, sobreviviendo a guerras con los indígenas, cierres de minas, forajidos, sequías y una inundación desastrosa en 1890.
Las guerras indígenas ocurrieron en la zona con el pueblo Yavapai. El Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos escribe que los Yavapai y los apaches Tonto están estrechamente relacionados. En el siglo XIX, los colonos y soldados estadounidenses a menudo confundían a los dos. Los Yavapai y los apaches occidentales llevaban formas de vida similares como cazadores y recolectores nómadas, pero representaban grupos lingüísticos completamente diferentes y podrían tener ascendencias distintas. El sitio web de la ciudad de Wickenburg explica que, durante siglos, los Yavapai occidentales hicieron de las orillas de este oasis su hogar. Regaban sus cultivos de maíz, frijoles, calabaza y tabaco con agua del río. Ellos llamaron a este lugar Hasayamo, que significa seguir el agua hasta donde llegue, de donde se deriva la palabra Hasayampa. El historiador Mark Pree escribe en una historia de Wickenburg de 1997 que a medida que aumentaba el número de mineros y colonos en las montañas Bradshaw y la cuenca del Hasayampa, era casi inevitable que ocurriera un conflicto con los Yavapai. El conflicto fue a menudo sangriento en ambos bandos, pero para 1871, como escribe Pree, agotados por las incursiones del ejército en sus rancherías y almacenes de alimentos, gran parte de la población Yavapai que quedaba se trasladó a dos nuevas reservas. Pero no todos, como escribe Pree. Incluso cuando la población de estas dos reservas aumentó, la guerra de guerrillas entre los Yavapai y los recién llegados al centro de Arizona continuó. Y no debería sorprender que esta guerra de guerrillas pudiera afectar la diligencia. R. Michael Wilson, quien anteriormente sirvió en el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, escribió en su libro de 2008 Masacre en Wickenburg. En una fresca y clara mañana de domingo, el 4 de noviembre de 1871, 7 pasajeros se reunieron en la estación de Prescott, Arizona, de la Compañía Estatal de Arizona. Inmediatamente se dirigían a Wickenburg y luego a destinos hacia el oeste. 3 de los hombres, Peter M. Hamill, William George Salmon y Frederick Wadsworth Loring, habían participado en la expedición Wheeler de 1871, dirigida por el teniente del ejército George M. Wheeler. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos explica que, en la primavera de 1871, un grupo de científicos, soldados y topógrafos se reunió en las llanuras polvorientas del noroeste de Nevada, cerca del pueblo de Halleck en el ferrocarril transcontinental, para participar en el primer levantamiento de ingenieros del ejército estadounidense en el oeste americano desde el estallido de la Guerra Civil 10 años antes. El objetivo del grupo era cartografiar toda la mitad occidental de los Estados Unidos, una tarea monumental. Quizás sea irónico que estos hombres estuvieran involucrados en un proyecto destinado a facilitar el asentamiento del territorio. Pero Loring, en particular, se había vuelto bastante famoso. Graduado de Harvard, se había hecho muy conocido por sus escritos, incluyendo una novela muy apreciada sobre la Guerra Civil, publicada en 1971, además de contribuir a numerosas publicaciones, incluyendo el Appleton Journal, que lo había enviado a cubrir la expedición de Wheeler, donde actuó como secretario de la expedición. El New York Times escribe sobre él. Había aceptado el puesto en la expedición por lo novedosa que prometía ser la aventura. La perspectiva de atravesar territorios casi desconocidos para los hombres blancos tenía un encanto especial para él. Loring planeaba dirigirse a San Francisco, pasando por Los Ángeles, y luego tomar un vapor hacia Boston. Los otros pasajeros incluían a Frederick Shoham, quien, según señala Wilson, había vendido recientemente su participación en el negocio de joyería de Prescott. Charles S. Adams se dirigía a su casa en San Francisco debido a una enfermedad en su familia. William Kruger era un empleado del Cuerpo de Intendencia del Ejército y se dirigía al pueblo de Ehrenberg, Arizona. Y la única mujer en el grupo, Molly Shepard, a quien Wilson describe como una cortesana exitosa en Prescott durante varios años y que recientemente había liquidado sus bienes. La diligencia era conducida por John Lance, conocido como Dodge. Wilson escribe que la diligencia llegó a Wickenburg alrededor de la medianoche, dando a los pasajeros algo de tiempo para dormir antes de partir a las 7 de la mañana siguiente. El periódico de San Francisco, The Alta, informó que la diligencia y los pasajeros no llegaron muy lejos fuera de Wickenburg. El periódico había recibido una nota por correo fechada el 6 de noviembre. La diligencia del correo de los Estados Unidos fue atacada ayer a las 10 de la mañana por asaltantes, a unas 9 millas de este lugar en el camino a California. Mataron a 6 hombres y dejaron heridos a un hombre y a una mujer, probablemente ambos de muerte. Todos los pasajeros fueron asesinados o heridos, y la noticia no llegó aquí hasta pasada la medianoche. Todo es conmoción. San Bernardino Guardian dio un relato más detallado. La diligencia salió de Wickenburg temprano en la mañana con 7 pasajeros rumbo a San Bernardino. Cuando estaban a 10 millas de Wickenburg, fue atacada por unos 30 apaches y mojaves. En la primera descarga, los 2 pasajeros que iban afuera de la diligencia, junto con el conductor John Lintz, mejor conocido como Dutch John,
recibieron disparos en la cabeza y murieron instantáneamente. Dentro de la diligencia iban 5 pasajeros. 3 de ellos murieron instantáneamente. El señor William Kruger de Prescott y la señorita Molly Shepard resultaron heridos y escaparon hacia la maleza. El señor Kruger se defendió a sí mismo y a la señorita Shepard con su revólver de 6 tiros. Los indios no lo siguieron. Lograron escapar y llegar a Wickenburg, aunque ambos estaban gravemente heridos. De Alta escribió: "No podemos obtener detalles sobre la causa del ataque, más allá de suponer que fue en represalia por el reciente ataque a tiros contra un indio". El 5 de diciembre, el Brooklyn Eagle publicó extractos de una carta de un miembro del grupo del teniente Wheeler enviada a Washington, D.C., que explicaba cómo ocurrieron algunos de los hechos. La diligencia era una carreta de caja abierta con lona y los costados bajados. La parte trasera, que generalmente está bajada, ofrece algo de protección visual al menos, mientras que la parte delantera está completamente a la vista. Un escolta los acompañó como de costumbre a través del territorio peligroso, es decir, hasta Wickenburg. 6 millas más allá de ese lugar, de repente les dispararon. Kruger y Moll iban en el asiento trasero y no eran tan visibles, por lo que lograron escapar, aunque resultaron heridos. Ambos descargaron sus pistolas y lograron saltar. Pero el relato ofrece una especulación interesante. El correo había sido abierto, y aquellas cartas que pudieran contener dinero fueron revisadas, y el equipaje fue registrado en busca de dinero. No se llevaron caballos, ni armas, ni mantas brillantes, ni nada de lo que los indios codician. No hay duda al respecto. No eran indios ni mexicanos, disparaban demasiado bien. Fueron hombres blancos, bandidos de caminos, como se les llama técnicamente aquí. Generalmente solo roban. Se informó que hace algún tiempo le pidieron a un hombre en Wickenburg que asaltara la diligencia en la que venía Moll Shepard, ya que traería mucho dinero. Kruger también llevaba mucho dinero con él, ya que era un agente del gobierno de algún tipo. Los asesinos no encontraron la mayor parte del dinero de este último y parecieron huir precipitadamente. El 6 de diciembre, el New York Times publicó el relato dado por Kruger, pero en una carta dirigida a la familia de Loring. Kruger dijo que Loring eligió viajar afuera y que él le ofreció un revólver, pero Loring lo rechazó diciendo: "Mi querido Kruger, ahora estamos relativamente a salvo. He viajado con el teniente Wheeler durante 8 meses y nunca he visto a un indio". Kruger dijo que el ataque fatal ocurrió a las 11 de la mañana. El conductor gritó: "¡Apaches! ¡Apaches!". En ese mismo momento, los indios, que estaban ocultos, dispararon su primera descarga, matando al pobre Loring, al conductor y al otro pasajero que iba afuera, el señor Adams. También mataron al caballo guía de la derecha y hirieron al otro caballo guía. Los caballos estaban muy asustados, luego corrieron unos 20 yardas hacia adelante y después se detuvieron bruscamente. Después de escapar con Shepard, dijo que vio claramente a 15 indios, todos vestidos con pantalones azules de soldado. Insistió en que dejé mi huella con los indios. No hay duda porque 2 indios murieron por heridas de bala en la reserva de Camp Date Creek, pero el oficial al mando se negó a que se investigara el asunto. Escribió que no hay ni una partícula de duda en mi mente de que el grupo atacante eran indios. He conocido a los indios durante los últimos 5 años y no puedo estar equivocado. Además, todos los indicios muestran que eran indios. Todos los ciudadanos aquí lo jurarán porque esos ciudadanos siguieron el rastro de los indios desde el lugar del ataque hasta Camp Date Creek. Esa fue, de hecho, la conclusión de la investigación del forense. El Times informó el 22 de noviembre que la investigación llegó a la conclusión de que los pasajeros murieron por heridas de bala recibidas a manos de indios que habían sido rastreados hacia la reserva de Date Creek. Esa conclusión tendría ramificaciones significativas. Pry escribe que, a diferencia de otros ataques similares, este atrajo la atención nacional porque uno de los pasajeros asesinados era Frederick Loring, un periodista muy conocido que había estado viajando con una expedición topográfica del ejército en el territorio. Desde la perspectiva de quienes favorecían una resolución pacífica del conflicto entre indígenas y blancos, el momento del incidente no pudo haber sido peor. Con los Yavapai de la reserva de Date Creek implicados en el ataque a la diligencia, el incidente puso a los conciliadores a la defensiva y galvanizó la opinión pública a favor de una campaña militar enérgica contra los Yavapai y los apaches. El territorio tenía un nuevo comandante del ejército, el general George Crook, quien de inmediato comenzó a prepararse para una ofensiva en varios frentes. Johnny Box escribe en la revista True West en 2021 que el campamento Date Creek se estableció en 1870 como otra reserva temporal para los Yavapai apaches, quienes aceptaron no molestar a los viajeros en el camino entre Wickenburg y Prescott. Con el tratado considerado roto, Crook fue tras los apaches con toda su fuerza. Pry escribe que Crook comenzó su campaña contra los Yavapai, supuestamente responsables del robo de la diligencia de Wickenburg, quienes habían huido de la reserva y se estaban escondiendo en las partes altas del río Santa María, en los límites norte de su tierra ancestral.
En la batalla que siguió, más de 40 Yavapai murieron y los soldados confiscaron grandes reservas de comida. Esta batalla, que resultó costosa dado el pequeño número de indígenas que quedaban libres en el oeste de Arizona, puso fin de manera efectiva a la resistencia organizada de los Yavapai occidentales. Esto fue seguido en diciembre de 1872 por la batalla de la Cueva del Esqueleto. Boggs escribe: el 28 de diciembre de 1872 exploradores apaches guiaron a aproximadamente 120 soldados de la Quinta Caballería hasta una cueva cerca del cañón del río Salado, donde más de 100 apaches, Yavapai, estaban refugiados. Recordó Burke: los hombres en la primera línea tenían órdenes de disparar tan rápido como quisieran, apuntando al techo de la cueva, con la intención de que las balas rebotaran hacia abajo entre los hombres apaches, quienes se habían agrupado justo detrás de la muralla de roca. También se arrojaron piedras dentro de la cueva. Cuando los soldados descendieron la pendiente traicionera y entraron en lo que Burke llamó apenas una cueva, sino más bien una vivienda en un acantilado y sin mucha profundidad, encontraron hombres y mujeres muertos o retorciéndose en agonía de muerte, y con ellos varios bebés, muertos por nuestras balas que rebotaron o por la lluvia de rocas y piedras que había caído desde arriba. Más de 70 Yavapais apaches estaban muertos. Pry explica que esta batalla, que involucró principalmente a los Yavapais del sureste, es recordada por los Yavapais como el evento más catastrófico en su historia. Mientras que Wilson parece convencido de que el ataque vino de los Yavapais, la documentalista Jan Keller Collins escribe que lo que ha sido comprobado por al menos un historiador es que el capitán Charles Mainhold y otros 20 hombres salieron del campamento Date Creek en busca de los asesinos ladrones. El ayudante de campo Azor H. Nickerson informó más tarde que el grupo no pudo determinar con certeza si los perpetradores eran indígenas, bandidos mexicanos o ambos. Varios periódicos de la época informaron que Shepard pensaba que los atacantes eran mexicanos disfrazados de indígenas, aunque no se publicó ningún relato de primera mano de ella. Collins escribe que los alguaciles de Phoenix fueron tras el líder de la banda mexicana, Joaquín Barbie, y su grupo. El líder y otro mexicano fueron escoltados fuera del pueblo y posteriormente asesinados a tiros por los alguaciles durante una discusión. Otros sospechosos mexicanos murieron en la cárcel o a manos de otras personas. Y por supuesto, estaba la afirmación hecha en el Brooklyn Eagle por un miembro de la compañía de Wheeler de que no eran indios ni mexicanos. Pry escribe que otros pensaban que vieron la mano de Charles Stanton, el dueño de una tienda en Antelope Creek con fama de ser violento. Parques y Senderos Estatales de Arizona señala que los ataques indígenas en las rutas de diligencias eran raros, pero los bandidos conocidos como Caballeros del Camino causaban estragos. Los asaltos a diligencias ocurrieron a un ritmo de casi uno por mes durante al menos una década, a partir de 1879. John Stanley escribió en el periódico Asset Central en 2014. Otros escritores han especulado que Kruger y Shepard, quienes dijeron que escaparon corriendo por un arroyo, cometieron el robo, matando a los demás para que pareciera un ataque indígena. Según esa teoría, enterraron el botín, se infligieron heridas relativamente menores y se quedaron cerca hasta que pudieron ser rescatados. Finalmente, queda la pregunta de qué pasó con Molly. Collins escribe que para abril de 1874, Molly Shepard no se encontraba por ningún lado. Kruger les dijo a otros que Molly había muerto a causa de sus heridas, pero no dio más información. Wilson no pudo encontrar pruebas de su muerte. Collins señala que algunos historiadores han propuesto la teoría de que Kruger en realidad mató a Molly, pero no hay pruebas que lo demuestren. Entonces, ¿quién perpetró la masacre de Wickenburg de 1871? Stanley señala que, a medida que los relatos del ataque se repitieron a lo largo de los años, las exageraciones se acumularon hasta el punto de que muchas personas consideran los asesinatos como un misterio sin resolver. Incluso señala que algunos especulan que Kruger y Shepard habrían tenido que enterrar una gran cantidad de oro en algún lugar cerca de la diligencia y nunca pudieron recuperarlo. Y según ese relato, eso significa que hay un gran tesoro enterrado en algún lugar al oeste de Wickenburg. Entonces, ¿cuál es exactamente la verdad? Bueno, Price simplemente señala que cada punto de vista todavía tiene sus partidarios hoy en día. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy. History deserves to be remembered con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube, como colaborador en nuestra comunidad de Locals o como mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra excelente tienda de productos o pedir un mensaje especial de The History Guy. History deserves to be remembered en Cameo.